Una pregunta para Farid Kajat. Farid, Trump en su breve intercambio de ayer con la prensa no ha tenido que explicar, que fundamentar por qué esta decisión de Estados Unidos, pero algo dijo que viene a ser como su sustento, ¿no? Que Irán es el principal auspiciador del terrorismo en el mundo y por lo tanto Irán ha estado detrás de todos los ataques que intereses y activos norteamericanos habrían tenido en el mundo y otras naciones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan consistente puede ser este argumento en la sociedad norteamericana para justificar el ingreso de Estados Unidos a la guerra? A ver, Irán ha apoyado y apoya grupos irregulares armados que han usado el terrorismo como medio de acción en Oriente Medio. Hezbollah, Hamas, etcétera. Pero también lo han hecho Israel y Estados Unidos. Israel creó una milicia aliada en Líbano, el ejército del sur del Líbano, y tanto Estados Unidos como Israel apoyaron o colaboraron con un grupo llamado Mujahedin al-Halq, que el propio gobierno estadounidense, un grupo iraní, que el propio gobierno estadounidense a través del informe del Departamento de Estado consideraba una organización terrorista. O sea, no es algo que solo haya hecho Irán. Y cuando se trata de vincular a Irán con acciones en nuestra región, los argumentos son francamente descabellados. Acabo de ver un presunto analista de apellido Adler, que fue miembro del ejército israelí, decir que Irán está tras el tren de Aragua. Trump ha intentado deportar ciudadanos venezolanos de territorio estadounidense alegando que eran parte del Tren de Aragua y que el Tren de Aragua era parte de una invasión extranjera e invoca la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII. Un juez ya le ha dicho que no hay ninguna evidencia de que el Tren de Aragua sea enviado a Estados Unidos por Venezuela y mucho menos por Irán. Entonces, digamos, hay mucho de hipérbole en ese tema. Lo que es cierto es lo que dije respecto a los grupos en Oriente Medio. Claro. Ahora, Farid, sobre ese punto, ¿crees que también este ataque de Estados Unidos a Irán puede permitirle al presidente de Estados Unidos desviar la atención de las críticas que tiene justamente por las deportaciones a inmigrantes ilegales? Bueno, no dudo que tenga ese efecto colateral, pero no por mucho tiempo, ¿no? Porque si esto no escala, el tema de la intervención norteamericana va a perder peso informativo en el tiempo. Si esto escala, claramente no va a haber, digamos, tiempo para nada más en los medios, pero yo diría que si acaso de lo que está desviando la atención la guerra en Irán es el hecho de que el gobierno de Benjamín Netanyahu se ha trazado explícitamente, no hay que especular, el objetivo de una limpieza étnica en Gaza, y las acciones en Gaza han pasado ahí sí a un tercer plano. Sí, Ramiro, y antes de hacerte la pregunta, leemos el encabezado de un cable. Grossi, el encargado del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que es importante en este caso porque vigila cómo va el avance de la energía nuclear en el mundo, y este sería la razón o pretexto por la cual Estados Unidos ha golpeado a Irán. Dice: necesitamos volver a la mesa de negociación lo antes posible. Los inspectores necesitan poder regresar a las instalaciones nucleares de Irán para verificar cuál es la magnitud de los daños, porque además podría haber radiación atómica peligrosa para quienes vivan en el área. Bueno, hay que recordar algo que en estos días en la fiebre informativa pro-israelí o pro-norteamericana se olvida que el país que no está en el Tratado de No Proliferación Nuclear es Israel. Y hay más de una versión, incluso de gente que trabajó en los programas nucleares israelíes, sobre la más que presunción de la existencia de bombas nucleares israelíes. Se estima que serían entre 50 y 90 y quizás más. Y Israel no está en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán, a pesar que tiene un régimen tiránico,
un régimen brutal con las mujeres. Eso no hay que olvidarlo, porque a veces personas creen que cuando uno dice esto está defendiendo al régimen iraní, cosa que es absolutamente irracional. No se está defendiendo el régimen iraní, se está defendiendo en la mínima sensatez internacional y el derecho internacional y la posibilidad de ir a negociación. Y lo digo porque el régimen iraní estaba tratando de negociar, incluso con el propio Donald Trump, e incluso este fin de semana el canciller iraní se reunió con cancilleres de la Unión Europea con ese fin. Más aún, después de este ataque, incluso Irán ha dicho, ¿no?, que se volvería a sentar en una mesa de negociaciones, pero después de una respuesta. Y ese es el problema, que ya cuando generas la espiral de la guerra y no el desarrollo de la palabra, la diplomacia, lo que hace es agravar las cosas. Entonces, y por último, y es que uno habla en términos de desarme nuclear, bueno, habría que pensar no solo en Israel, sino en todos los otros países que le exigen a Irán no tener armas nucleares, y las tienen: Estados Unidos, Rusia, las potencias nucleares que están en el Consejo de Seguridad, y hasta India y Pakistán, que no se han pronunciado hasta ahora, que yo me he enterado, pero que son un problema mucho más real, ¿no?, que Irán, ¿no?, porque sí las tienen abiertamente, ¿no? Farid, el vicepresidente de Estados Unidos ha afirmado hoy domingo de que este país no está en guerra con la República Islámica, sino con sus ambiciones atómicas. ¿Esa es la lectura que deberíamos hacer, o realmente ya ha entrado en guerra Estados Unidos con Irán y está tratando de disfrazarla? Bueno, esa es la posición de J.D. Vance, ¿no? Que se opuso públicamente a un ataque contra Irán, porque lo que hay que decir es que hay una división entre los aliados del propio Trump, y Trump ha tomado posición por una solución que espera sea el curso de acción que pueda contentar ambas partes. Los que no querían un ataque y los que querían un ataque de gran envergadura, finalmente ha decidido lanzar un ataque de alcance y objetivos limitados. El problema es que uno sabe cómo empieza su intervención en una guerra, pero rara vez sabe cómo va a terminar. Eso va a depender ahora de cómo responda Irán, y me temo que ahí sí hay un riesgo serio de escalada. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados Farid Kajat y Ramiro Escobar. Me quedo con esa última frase de Farid, que uno sabe cómo empieza una guerra, y si es que lo sabe, pero no sabe cómo va a acabar, y eso vale aún para la potencia de Estados Unidos, que dice que solo está en guerra contra la capacidad atómica de Irán. No pareció eso cuando vimos ayer a Donald Trump. Bueno, muchas gracias Farid Kajat y Ramiro Escobar. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Y siendo las 9:30, César, nos vamos a una pausa en Ampliación de Noticias en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, y volvemos.